noches. Hola, buenas noches. Un saludo especial. Mi nombre es Johan Avendaño, soy profesor de la Universidad Central. En este momento soy el coordinador de la especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio. Como bien ustedes han podido ver a través de nuestras redes sociales, hemos utilizado estos medios para poner en discusión algunas de las problemáticas coyunturales del país. Claro, y por qué no en este momento traer un tema que en los últimos meses ha tomado una relevancia muy significativa y tiene que ver con la minga social del suroccidente colombiano. Este movimiento social indígena campesino que a través de los medios de comunicación hemos conocido a lo largo y ancho del país. Sin embargo, desde la academia son muchas las preguntas que tenemos y por fortuna hemos tenido la posibilidad en la tarde de hoy de encontrarnos con 3 representantes de este movimiento. Queremos conversar con ellos, con ellas, que nos cuenten realmente cuál es la dimensión de su cosmogonía, la relación territorial, un poco la perspectiva histórica que tienen estas luchas, estas reivindicaciones sociales que subyacen todos los movimientos que tienen allí y por último entender un poco cuáles son los acuerdos y cuál es la dimensión de negociación a la cual se ha llegado en 2019 con el presidente Iván Duque. En ese sentido, entonces, quiero invitarlos, en primer lugar, a que a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Facebook, si tienen preguntas, inquietudes, quieren transmitir a nuestros invitados, a nuestras invitadas algunas inquietudes, por favor nos las dejen allí y en la medida de las posibilidades yo las voy a transmitir para poder socializar la discusión. Y luego, si de pronto algunas personas no tienen la posibilidad de terminar de ver el espacio, por supuesto en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, tienen también la posibilidad de volver a repetir, así que agradecemos a toda la comunidad que tenga interés en las problemáticas sociales de Colombia, el poder difundir este momento tan significativo. Justamente se está discutiendo en el Congreso de la República algunos de los pasos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y eso enmarca de una manera muy significativa con la discusión que traemos hoy, porque es la materialización de la política pública, de los compromisos que ha adquirido el presidente Iván Duque, tanto con los movimientos estudiantiles, con las organizaciones sindicales, con los pueblos indígenas y con las organizaciones campesinas. Así que bueno, para no dar más espera a esta intervención en la tarde de hoy, yo quiero que planteemos una primera presentación y que ustedes conozcan quiénes son las personas con las cuales vamos a conversar en esta tarde. Entonces, con nosotros está Andrei, está Gloria, está Isabel. Entonces los invito por favor a que nos comenten a todos un poco sobre quiénes son ustedes. Les reitero muchas gracias en nombre de la Universidad Central por haber aceptado la invitación. Siendo muy sincero, es un honor que como representantes de sus pueblos, de todas sus organizaciones, ustedes hayan tenido el tiempo para acompañarnos y que vean la importancia de este espacio académico. Andrei. Bueno, un saludo campesino a todas las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, internet, redes sociales, aquí al panel, a la Universidad Central por permitir este diálogo y este conversatorio sobre el tema ambiental, territorial y social. Y bueno, yo soy Andrei Morales, hago parte del movimiento campesino del suroccidente colombiano, del departamento del Cauca, del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano y también de la asociación municipal, la asociación campesina de INSA Tierra Adentro. Hago parte de la coordinación y pues actualmente tengo la vocería política en temas de deporte y cultura. Pues encantado de estar acá y bueno, seguiremos conversando. Muchas gracias. Gracias, Andrei. Hola, Gloria, buenas noches. Eucha, Macuecus, mi nombre es Gloria Maribel Cuetocue Chávez, soy de Tierra Adentro, municipio de Páez, trabajo actualmente con integración social en una casa de pensamiento indígena NASA que se fortalece la parte intercultural en contexto de ciudad. Entonces estoy acá con el fin de compartir nuestros saberes, dar a conocer a las personas que están detrás de una pantalla viendo qué es lo que se habla, qué es lo que se trabaja a través de nuestros mayores en los territorios y es un espacio para contar lo que se vive en realidad la minga en el Cauca.
Entonces, bye. Vale, a ti muchas gracias. Isabel. Buenas noches, yo soy Isabel Gutiérrez Cuene, soy estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también soy normalista superior, egresada de la Normal de Tierra Adentro, Normal Enrique Vallejo de Tierra Adentro. Soy comunera indígena NASA, soy del resguardo indígena de Avirama. Este se encuentra ubicado en el municipio de Páez, y para todas aquellas personas que nos están viendo y que no saben, Páez, al igual que Insá, ambos municipios conforman la zona arqueológica, una de las 3 zonas arqueológicas que hay aquí en Colombia. Agradecerle el espacio y la invitación al profe Johan, al profe Báez, porque no es fácil encontrar estos espacios de difusión, precisamente porque estos elementos ayudan a visibilizar una problemática que no es del Cauca, no solamente es del suroccidente, no es solamente de una parte del país, es de una problemática en la que nos estamos pensando precisamente eso que llamamos territorio, que llamamos espacio, que llamamos territorialidad, porque más allá de la institucionalidad y de las fronteras ideológicas y políticas que se plantean, es también hablar desde las comunidades cómo entendemos estos procesos. Entonces es un espacio que agradezco profundamente. Bien, pues como tienen ustedes la posibilidad de escuchar en estos primeros minutos, tenemos una mesa de lujo. Yo reitero de nuevo mi gratitud por tenerlos aquí en el espacio universitario. Y bien, antes de empezar con la discusión de fondo, invito a que veamos un corto video, un corto audio que tenemos nosotros elaborado de la mano de uno de nuestros profesores de la especialización, el profesor Carlos Eduardo, que nos va a dar una muy corta introducción sobre cómo vemos nosotros desde la academia, desde nuestro posgrado, las problemáticas rurales y sociales en Colombia. Los invitamos a que lo escuchemos unos minutos, por favor. En la especialización se aborda la relación entre la ruralidad y los conflictos sociales desde 2 tipos de acercamiento. El primero es de carácter histórico, en la medida en que entendemos que solo con la comprensión de la manera como surgió el campesinado en Colombia, en el escenario del régimen hacendatario tanto colonial como postcolonial, es que hoy podemos entender la complejidad de los conflictos rurales, el sistema de injusticias e iniquidades que existen actualmente. El segundo abordaje es de carácter conceptual. Sabemos que los problemas del campo colombiano no se reducen a los problemas agrarios. Por eso preferimos adoptar la noción de ruralidad, que es mucho más amplia que el concepto de lo agrario. Bueno, pues claro, acabamos de escuchar entonces a uno de nuestros colegas, el profesor Carlos Eduardo. Es un sociólogo que nos orienta en la parte académica y, como ustedes escuchaban un poco, la preocupación que tenemos al interior de nuestro posgrado en términos de esa historia de las territorialidades, las relaciones que hemos construido los pueblos colombianos con el territorio, hace parte del eje. Entonces, en ese sentido, la primera parte de esta discusión a la cual quiero invitarlos es que desde su historia de vida, desde las tradiciones, desde esa cosmogonía que hemos nosotros olvidado en tanto Colombia es 70% rural y de una manera muy segregada, un 30-25% rural, dominantemente urbana. Por supuesto, los pueblos campesinos, ni qué decir, los pueblos negros, los pueblos indígenas han tenido un rezago en términos espaciales. Creo que hoy toma absolutamente la relevancia de poner en discusión, y quisiera plantear una pregunta de apertura para escuchar desde el origen que tiene cada una de ustedes. ¿Qué significan esas luchas históricas por la tierra?
El profesor Carlos Eduardo nos hablaba un poco en esa transición de las grandes haciendas de la época colonial, sin embargo, veíamos de alguna manera que hoy en día sigue siendo una problemática vital. Uno de los reclamos, ustedes me permitirán ampliar un poco la información, es justamente la ampliación de esos territorios ancestrales que sus mayores llevan reivindicando a lo largo de muchas décadas, ya más de un siglo. Entonces quisiera invitarlas a que nos cuenten, vamos a hacerlo de una manera muy abierta, muy aleatoria, qué significa en términos históricos las luchas indígenas y campesinas sociales que caracterizan de manera particular el sur del país. ¿Cuál es ese ejemplo que nos están dando? Pero queremos ver cuál es ese antecedente. Entonces, bueno, los invito, Andrei, Isabel, Gloria. No sé, pues Está primero muy las bien. damas, me parece. Claro que sí. Bueno, entonces, no sé, bueno, ¿empiezas tú? ¿Está bien? Bueno, Gracias, Gloria. para nosotros como pueblos indígenas NASA y como los 102 pueblos que hacen parte en Colombia, los pueblos indígenas, para nosotros territorio es algo que es nuestro, ¿sí? Es el sentir de los nazas, el sentir desde el corazón. Entonces, territorio es esa parte esencial que nosotros como comunidad tenemos. Okay. Lo que significa y lo que, respecto a la pregunta que me haces, es que para las comunidades indígenas es una lucha permanente por conservar nuestros territorios, porque años atrás nos sacaron precisamente, nos mandaron a los indígenas a las montañas y hoy en día nos quieren sacar desde allá, ¿sí? Entonces ver cómo a través de los años hemos venido viendo y con los años las comunidades indígenas, los campesinos, los afros, a través de una voz de protesta buscamos defender esos territorios sagrados que tenemos en nuestras tierras, que es la laguna, los páramos, toda la ecología que tenemos allá. Entonces, para nosotros, el hecho de decir territorio es nuestra vida, es en todo contexto, es como que es el sentir, el vivir y el pensar del pueblo indígena. Ok, pues mira, es muy interesante esta apertura que tú nos compartes, Gloria, porque en términos teóricos tenemos muchas definiciones de territorio, ¿no? Fronteras, límites, constituciones que nos ponen entonces unas franjas, pero claramente las comunidades indígenas, los pueblos ancestrales de manera primordial, tienen una relación cosmogónica con el territorio. No es solamente el cimiento y la base del abastecimiento diario, sino es una madre tierra que realmente nos garantiza la subsistencia. Y en ese sentido, creo que tenemos nosotros, indistintamente de la condición urbana, rural, campesina, indígena, un compromiso, porque si ella nos da el sustento, en ese mismo sentido tenemos la responsabilidad de poder devolverle a través del cuidado. Y obviamente esas tensiones políticas que estamos viendo hoy en día en Colombia, creo que nos llevan al foco de cuál es la relación sociedad-territorio que tenemos nosotros. Y es un aprendizaje que nos dan ustedes como representantes de sus pueblos originarios. Entonces, bueno, Andrei, cuéntanos un poco ahora, complementando esta aproximación tan valiosa que nos acaba de hacer Gloria. Vale, bueno, mire, hay algo que sí sería muy importante dar aquí y el debate. Sí, sí. Más allá de contar cosas y demás, es el debate. Y miren, como el tiempo es corto y se necesita mucho más espacio para interpretar la historia del movimiento campesino. O sea, la historia del movimiento campesino ha sido una historia lamentablemente de violencia y despojo, una historia de exterminación cultural, al igual que los otros pueblos en Colombia. Entonces, la palabra resistencia, la palabra pervivir, la palabra de construir comunidad, pues está presente en la larga historia del campesinado colombiano. Pero pues, centrándonos ahora, digamos, en la modernidad, por así decirlo, o lo que llamamos pues, la nueva era, podemos contar desde un poco sobre la situación a partir de la Constitución Política de Colombia. Del 91. Sí, del 91. Y esto es muy importante porque a partir de ahí se pueden entender la relación de cómo el Estado ha logrado y el capital ha logrado dividir las comunidades.
O sea, si hoy en día ustedes escuchan comunidades campesinas, afroindígenas y demás, ha sido la relación de construcción de esas subjetividades. Entonces, lastimosamente, el Estado, a partir del 91, o ustedes en sus casas, en sus espacios, o hablando con sus abuelos, con personas mayores, les pueden dar fe de que el 91 hacia atrás, o sea, desde los años 80, 70, las formas de organización fuerte eran las juntas de acción comunal, eran tejidos comunitarios, pero casi nunca se trataba como de ponerle colores a esas comunidades. Entonces, por ahí nos parece muy importante de que la gente tenga en cuenta eso. La Constitución del 91 rompe en Colombia, en el tema rural, las subjetividades. Entonces, por eso creemos que es importante tener en cuenta. Entonces, el campesinado sobre todo fue un actor que perdió mucho valor en el reconocimiento de derechos. Entonces, aquí viene un elemento importante y es que se está buscando el reconocimiento de la cultura campesina y del reconocimiento político como sujeto de derechos. Y eso tiene que ver no solo con lo ambiental, sino también con lo social y con lo político. Entonces nos parece pues importante de que eso lo tengan presente no solo en el panel, sino también las personas que nos escuchan. A partir de ahí ya pues se viene otra serie de cosas, que es hacer movilizaciones, hacer acciones de reivindicación de derechos. Entonces, de ahí podemos seguir diciendo, por ejemplo, el tema del reconocimiento de sujeto de derechos del campesinado. Ejemplo, las marchas del 91, Okay. del 94. Entonces, ahí se viene, por ejemplo, zonas de reserva campesina. Entonces, el territorio, claro. en la ley 160 del 94, es gracias al movimiento social y a las marchas y ahí, de esa hasta las época. reivindicaciones. Sí, y hay pues muchas cosas más pues, que ya Entonces, bueno, para luego ampliar esta postura tan interesante que nos acaban de dar nuestros dos colegas, hacemos la invitación entonces a que escuchemos ahora al profesor César Báez en el siguiente video en torno a las relaciones de territorio y poder. Es indispensable pensar estas dos grandes categorías, por un lado el territorio y por el otro el poder. Las dos nos desatan toda una serie de complejidades para el análisis, para poder entender las problemáticas sociales que nos encontramos en la cotidianidad. Por un lado el territorio, que sobrepasa una superficie contenedora, y por el otro lado el poder, que implica todos los intereses y relaciones y tensiones que están dándose y que se terminan materializando en este espacio. Por ello es indispensable poder hacer la relación para entender, por ejemplo, las territorialidades que en estos cruces emergen y que son vitales para pensar en las posibles soluciones que debemos darle a los problemas socioambientales que nos rodean.
Bien, de nuevo entonces, continuando con esta discusión, recuerden que el tema central tiene que ver con cuál es el alcance de la minga social del suroccidente de Colombia. Estamos discutiendo con unos invitados de lujo, ya los hemos presentado hace algunos minutos, Isabel, Gloria y Andrei, y estamos discutiendo hace algunos minutos sobre, bueno, cuál es esa perspectiva ancestral que justifica toda la discusión, todo el paro, todas las reivindicaciones sociales que ellos están exigiendo. Hace unos minutos, Andrei, entonces tú nos contabas efectivamente la necesidad de no reducir efectivamente la discusión a una separación étnica, poblacional. Es una herencia que la Constitución del 91 nos dejó, donde al habernos particionado, creo que nos hizo más un daño que un bienestar, porque nos logró romper. Logró diferenciar entonces campesinos, de pueblos negros, de pueblos indígenas, y es posible que eso tenga una condición de debilidad, y por eso esas reivindicaciones sobre el territorio se han visto minimizadas. Entonces, te invito a que nos termines de contar, por favor. Un poco, y es importante. Mire, yo les decía, la Constitución política fue discriminación positiva. Entonces, para hablarlo en términos más comunitarios, por así decirlo, es como el padre de familia que tiene varios hijos y realmente pues el ideal es que responda pues por todos, y lastimosamente en esta Constitución lo que se hizo fue un desbalance de derechos, o sea, por darle derechos a unos se desconoce pues el de los otros, sin decir de que los que adquieren derechos pues no es que sea malo, sino que la idea es que haya una balanza donde se pueda reconocer entre diversos, pero pues también entre comunes. Entonces, pues ese es el problema de la situación agraria, no solo del suroccidente colombiano, no solo del departamento del Cauca, sino en muchas regiones del país. Y también, pues para ir centrando este punto y terminarlo, que me parece importante, el tema de cómo las comunidades campesinas han construido territorio. Si bien las comunidades étnicas pues también lo han hecho a través de los resguardos y demás, las comunidades campesinas han venido trabajando la constitución de una figura territorial campesina, que la única herramienta jurídica que hay en el país es la ley 160 del 94, que habla sobre las zonas de reserva campesina, que es la figura territorial que busca el campesinado consolidar para a partir de ahí desarrollar planes de desarrollo campesino que permita el buen vivir y el bienestar. Esas dos palabras es muy importante que las tengan presentes, el buen vivir y el bienestar, porque a partir de ahí se genera la vida y el territorio. Entonces, pues eso está plasmado ahí. Actualmente los procesos de constitución de zonas de reserva campesina son muy pocos en el país. Hay una organización nacional que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, donde hay más de 64 procesos que están en solicitud y que están organizados alrededor de los territorios de zonas de reserva campesina, y pues lastimosamente no se le ha dado pues todo el trámite que se necesita para que sea una realidad. O sea, hay zonas de reserva campesina de hecho, o sea, territorios campesinos de hecho, más no de derecho, pero pues lo que vale es la realidad. O sea, el derecho lo que hace es interpretar la realidad, y pues ahí estamos. Y por último, pues decir de que el sujeto campesino no es una etnia. O sea, lo que es una cultura. La cultura es la acumulación de saberes, de experiencias, de vivencias que hay en un determinado espacio. Entonces, la cultura campesina pues está vigente. Hay unos elementos que hablaremos más tarde, lo que es en la minga, pues los conceptos, qué es campesino, cómo identifica usted un campesino, etcétera, y está ahí. Pero lo del territorio pues parte sobre esa base. Gracias, Andrei. En ese sentido, entonces, un poco es recordar que durante todo el siglo XX la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos negros y de los campesinos en Colombia es una historia de segregación y de violencia. Pueblos de alguna manera u otra que en la medida que se iba ampliando la frontera agrícola iban siendo segregados y desplazados, sobre todo a las zonas de laderas de las cordilleras,
tierras que en la medida que se iban aumentando, algunas improductivas u otras que tienen unos valores medioambientales profundamente altos, en donde la posibilidad de tener actividades económicas para garantizar la subsistencia se veía limitada. Quiere decir que este problema que la Minga hoy reivindica no es menor, es un problema histórico que tiene origen en la llegada de la propiedad privada en Colombia, como bien lo decía André ahora en su intervención. La Constitución del 91, si bien tuvo unos matices interesantes, es el marco de la Ley 160, también se quedó coja, porque al intentar seccionar y separar las comunidades, lo que hace es crear comunidades de primer nivel, de segundo nivel, necesidades de cuarto nivel y de quinto nivel, cuando en realidad deben haber algunas condiciones sociales de base que todos tenemos que tener en satisfacción plena, y creo que esa es la reivindicación que vienen haciendo ustedes, también apoyando, por ejemplo, el paro agrario que tuvo lugar hace un par de años, hace 8 años atrás. Entonces es una lucha permanente que ha estado allí. Entonces, no sé, quisiera escucharlas un poco, a ti, Gloria, a ti, Isabel, sobre esa relación histórica de esas luchas que han dado sus pueblos, a quienes ustedes representan, en torno a la reivindicación por el territorio, por las condiciones del buen vivir y de poder tener un desarrollo de vida en términos dignos y amplios. Pues, profe, como usted lo estaba manifestando, igual como lo recalcó Gloria, la cuestión de la resistencia y de la denominación que uno escucha mucho por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales y demás medios, es lo de guerreros milenarios. Eso no es gratis, o sea, la gente en paz, que nosotros pues tenemos la denominación, pero imaginémonos todo ese territorio vasto que es la Amazonía, los llanos y el suroccidente en una sola región natural. Entonces vienen unas personas, yo no soy compartidaria de utilizar el término de colonización o de conquista. Para mí fue claramente un genocidio. Nosotros nunca nos preguntaron cómo organizarnos y cómo defender el territorio, jamás nos preguntaron, siempre nos llegaron fue a matar. Ellos llegan con una intención y con unas ideas de pensarse, y cuando digo ellos hablo en términos de los españoles. Entonces llegan a esta región y se encuentran con una cultura históricamente dominante, digamos que manejan el elemento de que son muy territoriales. Entonces uno, incluso con la vida, pues también defiende su tierra, sus intereses, porque más allá de lo que quieran decir los autores y demás sobre qué es o qué significa, cuáles son los alcances de territorio, es también entender desde las comunidades locales qué significa esta palabra, y no solamente lo entendemos desde lo organizativo, desde lo constitucional, sino desde un espacio donde cohabitan diferentes entes, diferentes comunidades con intereses, con visiones diferentes, y pues que de alguna manera reivindican y complementan esa cosmovisión, más allá de lo indígena, más allá de lo campesino, desde lo étnico no tanto, es una cuestión donde cohabitamos todos y siempre pues estamos como en un objetivo común. Entonces desde la colonia, desde antes precisamente desde la colonia, nosotros hemos intentado no dejarnos sacar de esta zona, porque pues actualmente el Cauca también tiene muchos proyectos mineros, muchos proyectos de extractivismo, y una de las reivindicaciones también que se plantea en la Minga es que no pueden pensar usurpar un espacio porque sí. Claro, la institucionalidad puede decir muchas cosas, pero finalmente nosotros somos los que históricamente hemos estado ahí. Los países posteriormente se encuentran los nazas, y no solamente los nazas, también están los yalconas, están los totoroes, hay muchos pueblos, los timanaes, que han habitado esa región, y esto es una lucha de largo aliento, y cuando se va a participar a la Minga uno no sabe si va a volver, porque uno no solamente se va por un interés político, sino porque ese espacio que tradicionalmente hemos ocupado no nos lo quiten y no nos lo usurpen. Claro, mira que tú nos das entonces la apertura a una pregunta que quiero hacerla, y es: ¿cómo interpretan ustedes cuando algunos políticos de orden nacional
acusan a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas de ser acaparadores de tierras. Creo que es muy molesto de cierta manera cuando les dicen que sus exigencias son obsoletas, en tanto al hacer unos cálculos para algunos, las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas a través de las otras formas que han venido después de la Constitución del 91, para algunos tienen un 18 o un 22% de las tierras del país. Desde esa perspectiva, ¿cómo interpretan ustedes cuando los acusan de querer acaparar las tierras? ¿Qué respuesta? Utilicen los micrófonos de la Universidad Central para explicarle un poco a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, por qué es un poco injusto ese planteamiento que se hace de que son pueblos que quieren acaparar muchas tierras. ¿Por qué ustedes siguen reivindicando la necesidad de tener una cobertura territorial muchísimo más amplia? Bueno, si me lo permiten, entonces miren, desde una postura del suroccidente, donde pues se pueden recoger miradas campesinas e indígenas, pues ya hay una hipótesis que está comprobada, y es de que, la gran cantidad de tierra fértil de este país está concentrada en pocas manos y que mucha gente está en poca tierra. Ese es un primer elemento. Bueno, perdón, yo los voy interrumpiendo ahí de a poquito. Ajá, entonces, claro, lo primero es plantear que, bueno, no importa tampoco la gran extensión, porque en últimas hay tierras que son improductivas y no permitirían, uno, desarrollar las relaciones cosmogónicas que se tienen con el territorio, y en segundo lugar, pues no garantizarían la subsistencia ni la pervivencia de los pueblos que están allí. Sí, pero estamos hablando de tierra fértil. Entonces, frente a eso, usted lo mencionaba hace rato, y es que la mayoría de poblaciones campesinas, indígenas y afros del país están sobre las cordilleras, sobre las 3 cordilleras de este país, y las zonas planas o llanas o de valle, como quieran llamarlo, pues están para un uso totalmente diferente, que es la agricultura familiar o el pancoger o el normal que puede hacer una familia. Entonces miren, quienes lo dicen, pues no lo dicen de gratis, o sea, toca mirar qué intereses políticos hay. Todo es política, y realmente hay un mensaje o un discurso político sobre qué realmente hay detrás de ese interés de que las comunidades no accedan a tierra. Claro, en el caso del Cauca, el caso del Cauca es sencillo, es como una olla a presión, La tierra, las comunidades están sobre las montañas, y cada día pues las necesidades de tierras está aumentando, hasta el punto, por ejemplo, en el caso nuestro, que es la zona del oriente del Cauca, de que la unidad agrícola familiar, que es una medida que se usa para que las familias que están ahí tengan un mínimo de subsistencia y demás, esto pues ¿De cuánto es la unidad agrícola familiar? En el estudio nuestro que hemos hecho está sobre 7 hectáreas. 7 hectáreas. Y el promedio, allá una persona que tenga 100 hectáreas es muy poca. O sea, quiero decir que el promedio de tenencia de la tierra en el oriente del Cauca es alrededor de 1,5 hectáreas. Incluso, hectárea y media, cuando, para ponerle un ejemplo, cuando la UAF está estimada en cerca de 7 hectáreas. De 7 hectáreas, y lo común es que apenas tengan media hectárea para subsistir una familia. Y esas zonas, lastimosamente, y para fortuna nuestra, hacen parte de zonas como páramos, parques naturales y una gran reserva forestal. Entonces, incluso internamente dentro de las mismas comunidades hay tensiones, porque la gente está usando, talando el bosque y demás, y ya obviamente se ha puesto un límite, una línea roja. Pero la misma necesidad de las comunidades pues hace que esto pues lleve a escenarios, por ejemplo, de solicitudes de acceso progresivo a la tierra. Para poner un ejemplo, el café, que es un producto de cosecha nacional, o que sembramos, la gente lo siembra al pie de la casa, de la puerta. Usted llega y se entra a la casa y a la puerta ya tienen las matas de café. Sí. Porque lastimosamente no hay tierra. Entonces, ¿dónde está la tierra? ¿Sí? Y no se trata un tema de expropiación, porque ese es el término. O sea, no solamente el tema de que quieren tierra para que no les den nada, sino un tema de que quieren expropiar. Y entonces ahí ya se puede hablar un poco, por ejemplo, la lucha que hacen los compañeros en el norte del Cauca con la liberación de la madre tierra, la lucha que hacen los campesinos por las zonas de reserva campesina y demás, y de ahí las movilizaciones. Entonces, puntualmente, el gobierno lo que hace es
presentar propuestas sobre presupuestos, más no sobre cantidades de tierra. Entonces ahí genera una cantidad de tensiones entre las mismas comunidades porque a veces quieren la misma tierra o quieren la misma finca. Entonces estamos como buscando ese tema de que se pueda acceder al gran latifundio. En el caso del suroccidente, por ejemplo, todas esas zonas del norte, del valle también, donde pues hay una gran cantidad de tierra que está basado en el modelo económico, que ese es otro debate. Otra discusión totalmente cierto. El modelo económico. Aquí lo que quieren es ver una total agroindustria donde los agricultores indígenas y campesinos pues seamos jornaleros o seamos aliados de un gran empresario. Entonces, ahí podemos hablar de las IDRES y otras cosas. ¿Y por qué lo digo? Para que lo tengan presente allá los que nos ven. Y es que el campesino y el indígena de una u otra manera es independiente. Su actividad económica y social los hace un actor independiente. Y no tiene esa relación patrón-obrero, como lo pueden ver en la ciudad. Entonces, al no tener esa relación, lo hace un ser autónomo. Y para el capital, o para la agroindustria, o para la política nacional, o el modelo económico, es un actor que no le está sirviendo a ese modelo. Entonces, por eso, ¿cómo hay que hacerlo? Pues que se una y que prácticamente se someta a las políticas agrícolas, ambientales y pues muchas más, de que ese campesino es indígena, pues que no independiente, sino en una dependiente. De dependencia y de pobreza, por supuesto. Entonces de ahí la gestión ambiental. Entonces ya se empieza un tema de, bueno, el tema de los campesinos en los parques naturales, cómo se vuelve un actor de protección y no un deforestador. Que de hecho en el tema de los vale indígenas. la pena reconocer que históricamente han sido quienes han garantizado la protección de todos estos que en el ordenamiento territorial hoy en día se denominan estructuras ecológicas principales. No las podríamos tener tan bien conservadas si no es producto de esa relación territorial que muchos de sus pueblos han logrado construir. Y a mí me gustaría robar un poco las ideas que nos está planteando ahorita André, para preguntarte a ti, Gloria, un poco si nos puedes ilustrar cómo es una cotidianidad de una familia de tu pueblo en términos del quehacer territorial. Entonces André nos contaba, bueno, campesinos que intentan explotar la tierra para poder tener algunas condiciones económicas de supervivencia, para poder intercambiar los mercados, recordando en este momento que incluso es muy difícil que un campesino, que un indígena pueda dedicarse 100% a la agricultura, porque incluso los espacios de comercialización en Colombia son limitados, el estado de las vías es totalmente paupérrimo, no hay inversión, que es una de las reivindicaciones que ustedes también piden. Entonces, me gustaría pedirte un poco, cuéntanos cómo es esa cotidianidad de una familia que intenta mantener todas sus costumbres con una relación territorial, de garantizar el buen vivir que caracterizaban ustedes al principio. ¿Cómo es esa relación para poder hacer el contraste en relación a los intereses que tienen unos agroindustriales versus la posibilidad de otras formas de vida territorial? Cuéntanos. Bueno, en nuestros territorios, a base de tanta, como le decía mi compañero, es muy difícil de nosotros querer hacer diferentes cosas, ¿sí? Lo que hacemos comúnmente una familia indígena, una familia nasa, trabajar en su tul, que lo decimos en nuestra lengua materna. ¿Qué es el tul? Perdona mi ignorancia. Es donde tenemos nuestra huerta, donde huerta. sembramos todas las hortalizas, nuestra medicina tradicional. Y es el espacio de pancoger, entonces la familia se encarga de conservar ese espacio y además también de soberanía alimentaria y de saberes también tradicionales, ¿no? Exactamente, a través de ello nosotros como familias trabajamos en esos territorios, en Minga, en donde tratamos de día a día a través de esta lucha ir como creciendo esos espacios, no solo de trabajar, sino que desde ese pensar, desde ese construir NASA, desde ese caminar la palabra, como a través de esa infancia, desde esos niños vamos fortaleciendo, o sea, como el trabajar de la tierra, el poco espacio que tenemos, porque nosotros como NASA somos los cuidaderos de la tierra. Sí. Entonces tenemos muchos nos dicen es que los indígenas tienen miles y miles de hectáreas de tierra. Bueno, tenemos miles y miles de hectáreas de tierra,
pero es que dentro de esos miles y miles que dicen, la mayor parte son reserva natural. Es decir, que no pueden utilizarlas con fines productivos ni de comercialización, porque como tú acuñabas una categoría muy bonita ahorita, son cuidadores de tierra. Exacto. Entonces cuidamos todo eso, entonces es muy difícil nosotros decirle, vamos, sabiendo que somos los cuidaderos, vamos a ir a talar árboles, vamos a ir a hacer siembras, tal cosa. En el Cauca, exactamente en Páez, donde yo vivo, Sí. hay la zona norte y la zona sur. Okay. Lo que hacemos nosotros como comunidades indígenas, lo que hacemos es un compartir o hacemos trueques, ¿sí? Lo que hacemos es, con lo que nosotros sembramos en nuestras parcelas, en nuestra tierra, es como desde la zona sur, que es la zona más cálida, tanto Sí. la zona norte, que es la zona fría, hacemos trueques donde los productos de esa zona, tanto los productos de la zona sur, se hacen intercambios, precisamente porque no toda la tierra da los mismos productos que se tendrían que dar. ¿Qué pasa? Por lo menos en la zona sur se da el café, Sí. pero hoy en día una roba de café creo que está en 80, 60 mil pesos, por muy caro que esté. Y vamos a comprar el abono, está a 120, 150. ¿Ves las diferencias que hay? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no protestamos o nosotros no levantamos nuestra voz de decirle al gobierno o exigir algo que es de nosotros, sino lo hacemos por las necesidades que tenemos en nuestros territorios. Son unas necesidades que afectan a las personas, que afectan a nosotros como nazas, que afectan a los afros, indígenas. Entonces, esa lucha siempre ha sido permanente, porque son espacios donde nosotros como comunidades nos han enseñado desde muy pequeños que tenemos que trabajar la tierra, pero bajo los cuidados que tenemos que darle a nuestra madre tierra. Por eso tratamos día a día, porque llegan muchas empresas, muchas multinacionales que quieren acabar con esos territorios. Sí. Ha pasado en el Huila con, no recuerdo exactamente, donde hacen esas represas y cómo han ido afectando en el Quimbo, cómo han ido afectando la naturaleza, cómo la gente se ha visto afectada con ello. Entonces, es muy fácil desde un sitio, desde unas sillas, desde un escritorio, decirle, allá en los territorios pelean por esto, que sabiendo que tienen miles y miles, pero la realidad en los territorios, en nuestra tierra, es totalmente diferente. Por eso el trabajo diario es constante, no solo de trabajar la tierra, sino de defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, que día tras día se ha visto afectada, porque muchas veces las personas, por miedo, muchas veces en el contexto de ciudad, lo digo porque llevo poco tiempo viviendo acá, pero he visto que la gente llega desplazada desde los territorios, porque los que tienen más simplemente quieren quitar a los demás, y no precisamente son entre indígenas o entre campesinos, sino simplemente son porque gente que llega desde afuera quieren tener y quieren seguir teniendo, y entonces, o sea, nosotros tras de que no tenemos tierra para producir, quieren seguirlo nos sacando. quieren seguir sacando. Es decir, que si pudiéramos sintetizar, la minga, más que un hecho, es un proceso. Es un proceso donde ustedes nos están enseñando a nosotros en la ciudad, uno, la relación con la tierra y con la madre naturaleza, pero también es un proceso de dignidad, digo yo, ¿cierto? De reconocer que han trabajado y han sido cuidadores de todos estos territorios para garantizar también incluso la seguridad alimentaria de muchas de las ciudades, y de manera paradójica las leyes en el país cada vez los ponen hacia atrás. En ese sentido, quisiera que nos cuenten de una manera muy puntual para quienes nos están viendo, cuáles entonces son las exigencias que construyó la minga, que ha tenido lugar a partir de 2019. ¿Cuáles han sido esos puntos? Entonces yo me intento adelantar un poco. Uno, efectivamente, también uno es el respetar los acuerdos que ya han hecho otros gobiernos con ustedes. Dos, una condición de vida digna, pero pues a través de sus voces quisiera escuchar un poco cuáles son esas reivindicaciones específicas que hacen sus organizaciones de la minga del suroccidente del país, para que los colombianos y las personas que nos están viendo en América Latina
conozcamos cuáles son esas razones que están allí de fondo. A mí me gustaría hacer como un puntico ahí bien importante, y es que la minga no es una actividad donde uno quiera parar una vía específica. La minga, nosotros en el Cauca, por ejemplo, en mi resguardo, la gente dice y va a notificar el cabildo, el comisario, y dice mañana hay minga de trabajo. La minga es una actividad sociocultural que nosotras las comunidades, y cuando hablo de comunidad no solamente lo hablo desde lo étnico, porque pues en la vereda, al igual que en muchos territorios de país, pues habitan muchos otros grupos. Entonces vamos nosotros a hacerle mantenimiento a las carreteras, esas carreteras que en los atlas y en los mapas aparecen pavimentadas, esas carreteras que el gobierno dice tapémoslas, porque claro, como ellos no las transitan, ellos no son los que andan por allá, ellos no son los que tienen que demorarse 8 y 15 días para llegar a su casa, no, porque la comodidad, y hablar desde la comodidad y tener esos elementos, pues uno dice pues hablemos, porque lo hacemos desde la ignorancia. Entonces, la minga, profe, es un proceso donde participa toda la comunidad de la vereda. Van niños, van papás, van abuelos, van mucha gente, y por eso muchas personas decían, pero ¿por qué llevan niños? ¿Por qué llevar jóvenes? Porque es que es un proceso que no necesariamente es enseñado desde la jerarquía, desde la autoridad. Es un proceso que nosotros hemos desarrollado desde la cotidianidad. Es muy fácil que papá me diga, bueno, Isabel, mañana hay que ir a participar del trabajo comunitario, vamos a ir a llevar productos y vamos a llevar una serie de herramientas para trabajar. Entonces, todo eso lo hacemos porque hace parte de nuestro quehacer, de nuestra cotidianidad. Y el momento en que la minga es una actividad mucho más grande que reúne muchas más personas, pues se tapa la Panamericana, porque es la única vía importante que hay por ese lugar y es la que comunica prácticamente a todo Sudamérica, o sea, desde el Cauca, desde el norte de Colombia hasta el sur de América Latina. Entonces, pues hay que taparla porque la incomodidad y la inconformidad no es solamente de unos. Pues qué pena que tengamos que tapar para que muchos se den cuenta qué es lo que realmente está pasando. Nosotros no lo hacemos de gratis. Y yo no he participado. Yo estudio acá en la universidad, he visto el proceso, desconozco la práctica porque no es fácil enfrentar al ESMAD, porque el ESMAD mata, desaparece. No es fácil enfrentarse a la policía, cuando la policía lo que hace es lo hace con mucha gente es intentar matarlo. Entonces uno que hace resguardarse, protegerse, pero también enseñarle a los niños que hay un empoderamiento territorial, que hay un empoderamiento con todos esos procesos, porque a nosotros nunca nos han venido a preguntar qué queremos hacer, cómo queremos organizar el territorio, nunca nos lo han preguntado, siempre lo han pensado desde la institucionalidad, y lastimosamente pues en Colombia y las cosas se hacen desde el centralismo de lo que es Bogotá. Entonces, pues yo creo que esos políticos que dicen que hay que mucha tierra, que los indígenas son los grandes terratenientes, son personas netamente groseras, abusivas, ignorantes. O sea, son personas que desconocen un proceso de lucha, un proceso de resistencia y un proceso de emancipación de esta actividad. O sea, de alguna manera están desmeritando esa lucha que muchas personas, no solo indígenas y no solamente una comunidad étnica específica lo hace. No, es que, por ejemplo, Paloma Valencia quiere dividir el Cauca, pero pues ¿quién es Paloma Valencia? ¿Quién fue el abuelo de Paloma Valencia? ¿Quién fue el que prácticamente ayudó y colaboró para la creación de lo que hace hasta hace poco pues conocíamos como las FARC? Claro, vale. Entonces, para poder escuchar y ahorita empezar a llegar a nuestras palabras de cierre, me parece supremamente valioso ese aporte y esa claridad. Entonces, lo primero es que la minga en sí mismo no es una motivación exclusiva de protesta, sino es un proceso social hasta formativo. Cuando tú mencionas que participan todos los elementos de una organización social en torno a un fin, posiblemente incluso a mejorar una vivienda, a mejorar el estado de conservación de una vía, es una manera también de enseñar a los más pequeños la manera de relacionarse. Y por supuesto, en la medida que muchas otras comunidades se sienten afectadas, pues se van sumando y como tú dices, pues desafortunadamente se sienten incómodos porque se tapona una de las arterias de comunicación vial más importante del país, pero en tanto no se escuchan estas demandas sociales, pareciera que no
tenemos otro camino. Entonces, bueno, quisiera entonces escucharlos un poco sobre esas demandas puntuales específicas para quienes nos están viendo allí, tengan la dimensión y podamos ir llegando a nuestros minutos de cierre sobre qué exige la Minga y qué estamos esperando ahorita. Sí, dos elementos importantes. Primero, la consulta previa. La consulta previa es un convenio internacional de que logró que las comunidades étnicas se les consultara sobre sobre posibles proyectos y afectaciones. Para las comunidades campesinas no existe, lastimosamente. Entonces, por el tema de gestión ambiental y eso, es clave que se pueda pensar una consulta previa para las comunidades campesinas. Segundo, el tema de la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado, que se dio en diciembre del año pasado. Eso permite que el Estado, lastimosamente se abstuvo, pero ya es una declaración universal donde cada país debe adoptar ese convenio o esa declaración y aterrizarlo para el caso colombiano. Esperamos de que pues eso se dé, más adelante les comentaré un poco qué se está haciendo. Y tres, el tema con la academia, o sea, la epistemología y el desarrollo de las teorías sobre el tema ambiental, sobre la cultura campesina y las culturas indígenas, tiene también unas contradicciones pues, con ciertas teorías ambientales donde se ve solamente lo ambiental como una parte de un lugar donde es extractivo, donde no se tienen en cuenta pues, los componentes sociales que hay ahí. Y de ahí pues también el tema de la Minga, o sea, en la Minga se habla de ¿Qué estaba pidiendo la Minga del 2019? Se estaba pidiendo, mire, hay un tema que era el tema reivindicativo y el tema político. ¿Sí? En lo reivindicativo, usted ya lo mencionó, es recoger todos los acuerdos y ponerlo pues sobre la mesa y que cómo se fuera a cumplir. O sea, no era un tema de ahorita del gobierno actual, sino de, por ejemplo, en el caso campesino desde el año 99, donde habían muchos acuerdos, dentro de esos constituir zonas de reserva campesina. En el Cauca apenas se va a hacer una. Entonces, eso por el tema reivindicativo. Y, por ejemplo, la Mesa Campesina Cauca, que era un espacio de concertación. Para el caso de las comunidades indígenas, un decreto 1811, que era pues que recogía y sintetizaba pues la materialización de acuerdos. Y el tema político, habían cuatro elementos. Uno, Plan Nacional de Desarrollo. Implementación de los acuerdos de paz. En el tema de derechos humanos sobre los líderes sociales, que hoy están en un refugio humanitario acá en la ciudad de Bogotá, y ojalá la gente pudiera informarse sobre eso. El tema de medio ambiente y otro elemento que ahorita se me escapa, pero digamos esos eran como los ejes. El campesinado como sujeto de derechos, que era muy importante y está en la agenda nacional. Y pues a partir de ahí se planteó, lastimosamente pues el gobierno empezó a dilatar muchas de las acciones. En el caso campesino, por ejemplo, empezó con el desconocimiento directo, como que ustedes qué hacen aquí. Sí, o sea, había una situación ahí muy tensa y pues que al final pues se desarrollaron. Pero pues digamos esos son como los elementos de la Minga y que pues lastimosamente pues ya algunos conocen cómo terminó, pues si quieren los contamos. El último proceso, claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que este primer ejercicio de discusión académico nos deja quizá con ganas de profundizar muchísimos elementos más, porque no es fácil estar nosotros, lo decían ustedes, sentados en un escritorio en Bogotá asumiendo juicios de valor sobre el desabastecimiento de ciertas ciudades sin entender cuál era la estructura histórica, cultural y territorial que se encontraba allí cimentada. Entonces, le dimos mucho énfasis a esta primera discusión en términos históricos, porque sin ello no podíamos entender cuáles eran las razones actuales de esas exigencias. Pero también hicimos un juego de escalas, por ejemplo, cuando Gloria nos hablaba de la cotidianidad de una familia, cómo era la construcción de ese vínculo de subsistencia, y luego estamos hablando entonces un poco de esas deudas históricas, que me parece a mí que es una de las categorías que está allí. En ese sentido, entonces, yo quiero dejar abiertas como varias invitaciones, porque creo que también es provocativo este espacio.
y quisiera invitarlos a que en una segunda oportunidad nos volviéramos a reunir, porque la única garantía que se tiene de la satisfacción de las exigencias es ampliar el conocimiento, es tener un mayor nivel de referencia. Ustedes todos y desde una perspectiva joven tienen una claridad política al respecto, y qué mejor que hayan sido ustedes quienes tomaron la vocería de sus pueblos para que nosotros desde lo académico y a través de las redes sociales conociéramos en ese sentido. Entonces, conocemos todos a través de los medios de comunicación que efectivamente se habían llegado a algunos acuerdos de manera previa. La Minga estuvo a la espera de la llegada del presidente Duque, quedó una duda sobre un hipotético atentado que le iban a hacer y en síntesis coincidió en un incumplimiento en el cual el presidente pues no ha dejado todavía un soporte institucional sobre los compromisos que se adquirieron. Justamente el día de hoy, 30 de abril, se está haciendo algunos de los debates de aprobación de los recursos y de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo que van a acompañar la política en este 2019, 2020 y 2021. Así que con seguridad en este segundo semestre que empezará ahorita a partir de junio, estas organizaciones y movimientos sociales van a estar muy atentos a todo lo que se desarrolla en términos de política pública, porque en tanto se mantengan los incumplimientos desde el gobierno central que desconoce esas realidades locales, vamos a tener de nuevo movilizaciones. Ya efectivamente muchas otras organizaciones lo han venido manifestando, la necesidad de unirse desde otras partes. Tenemos en el norte del país, en torno a Boyacá, campesinos del eje cafetero, muchas organizaciones manifestando su inconformidad. Así que bueno, pues con estos minutos de cierre, yo quiero darle las gracias a ustedes tres por haber asistido a la Universidad Central, porque realmente quizás es el mínimo aporte que desde la ciudad nosotros podemos hacer para manifestarles nuestro respeto por el movimiento social que tienen ustedes detrás. Ciertamente de pronto no tenemos toda la cosmogonía y toda la relación territorial, no podemos estar allí presentes, pero el convertirnos en un canal de difusión es un pequeño aporte mínimo que queremos hacerles como académicos. En segundo lugar, reiterarles que los espacios de esta universidad están abiertos para seguir interactuando. Creo que han quedado muchas inquietudes importantes y ya lo decía, espero que en un segundo espacio de nuevo puedan venir a acompañarnos acá. Y bueno, pues quiero robarles unas últimas palabras de despedida y de cierre a ustedes, por favor. Como dijo André al principio, las damas primero. Bueno, inicialmente agradecerles por este espacio, porque es una oportunidad que tenemos como pueblo, como comunidad, de dar a conocer a las personas la realidad que se vive en los territorios de lo que es la Minga en sí. Entonces, como que dar a conocer un poquito de lo que el trabajo que se realiza en nuestras comunidades, que nosotros hacemos una Minga, tamponamos una vía porque necesitamos hacerlo, porque necesitamos que el gobierno escuche por los miles de acuerdos que no ha cumplido, ¿sí? Nosotros exigimos porque queremos que nuestros hijos tengan una vida totalmente diferente, que la vida de los indígenas, de los líderes, tanto campesinos, indígenas como afros, ya no se sigan presentando masacres, ya no se sigan viendo asesinatos, porque se habla de una paz, pero una paz que no se está viendo. Entonces, agradecemos a la universidad por este espacio, al profesor, de permitirnos estos minutos de dar a conocer a miles de personas que están afuera, que muchas veces por los medios hablan sin conocer la realidad, hablan de una forma totalmente diferente a lo que se vive en nuestros territorios. Entonces, invitarlos, porque la Minga sigue, aquí no se ha parado nada, la Minga sigue y antes va a venir con más fuerza. Entonces, gracias. Gracias a ti, Gloria, vale. Entonces, bueno, unas últimas palabras despedidas. Isabel. Bueno, profe Johan, muchísimas gracias. Pues de todas maneras es un espacio
en el que se le apuesta por una perspectiva diferente. Tampoco vayan a creer que lo que estas tres personas que estamos aquí sentadas, lo que estamos diciendo pues es ley, tampoco, son perspectivas y son maneras de analizar un proceso de resistencia y lucha histórica, y es bueno que piensen qué hay más allá, que se salgan de eso que a mí me gusta a veces, y alguna vez escuché de combatir ese bogocentrismo. Colombia no es solo Bogotá, Bogotá pues es un espacio, pero es un espacio que es bien interesante también cuando tenemos la oportunidad de salir y de ver esas otras formas de organización, de lucha, de resistencia, y procuren tampoco estar consumiendo los medios masivos tradicionales, apuéstenle por otro tipo de información, como por ejemplo este espacio o los medios alternativos. Hay muchas páginas en las que se rota información de lo que pasa en la lucha, porque de lo que pasa también en la minga. Porque de todas maneras este espacio es corto, es pequeño, pero se agradece profundamente para visibilizar una problemática que no le compete, vuelvo y repito, solo al Cauca. Para allá vamos todos. Muchas gracias a ti. Bueno, estos últimos segundos de despedida, muchas gracias. Bueno, así rápido, sí, comparto lo de mi compañera. Hay que salir a conocer el país, o sea, invitar a toda la comunidad universitaria, a los directivos, estudiantes, administrativos, a que conozcan la otra Colombia, la que casi no se muestra en los medios, la que solo se ve cuando se moviliza, pero que en el fondo hay toda una riqueza cultural y todo un bienestar que digamos, estamos para compartir y para poder estar pues, entre todos. Eso por un lado. Dos, decirles de que el campesinado colombiano viene haciendo una apuesta muy interesante por el reconocimiento como sujeto de derechos. Actualmente estamos que se incluya un articulado en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno está poniendo algunos peros, pero pues con la ayuda no solo de las organizaciones sino de la opinión pública podemos dar un paso. Entonces los invitamos pues a que por medio de redes sociales, mire, uno a veces no cree, pero el aporte es muy valioso, tuitear al Ministerio del Interior, al presidente, de que o sea, el campo y la ciudad necesitan el uno del otro, esa es la realidad, y si el campo vive, la ciudad vive. Entonces, esa es la invitación a que podamos rescatar esa cultura. Cuando decimos que nuestros abuelos, cuando vivían en el campo y todo eso, estamos tratando de eso, que se fortalezca el campo y bueno, muy seguramente lo urbano y lo universitario y, por ejemplo, la universidad pues va a jugar un papel muy importante. Entonces, pues eso, y pues quedará mucho tema, mucho sí, sí. Por tratar, pero bueno, ya ahí, en otro espacio estamos. Será, ¿no? Bueno. Sí, pues de eso se trataba justamente, de dejar abierta esta discusión. Si tienen algunas preguntas que quieran compartir a través de las redes sociales, del fanpage de Geografía y Gestión Ambiental del Territorio, las vamos a estar recibiendo. De nuevo, agradecer a nuestra mesa esta noche, reiterar entonces que la especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio es un espacio académico plural que tiene un interés en las coyunturas del país, y efectivamente los estudiantes quienes se vinculan al interior de nuestro programa de posgrado tienen la capacidad de discernir sobre cada una de estas tensiones territoriales, entender, como bien lo decían mis colegas ahorita, el territorio no solamente es urbano, Colombia por el contrario tiene una dominancia de territorios ampliamente rurales con unas relaciones ancestrales muy interesantes, y la única manera de conocer es andándolo, problematizando y conocer a sus actores. Así que no me queda más sino agradecerles a ustedes por la atención. Estamos abiertos a recibir sus inquietudes y estamos próximos a encontrarnos en otro espacio. Muchas gracias y hasta luego.